Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario, a un seminario más organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable como parte de la celebración en el marco del Día Mundial del Hábitat, que fue el 5 de octubre pasado. Nos sumamos a la campaña de Octubre Urbano, donde hemos realizado publicaciones con diferentes fotógrafos acerca de comunidades y ciudades sustentables. Como parte de esta celebración también quisimos tener unos invitados muy especiales para que conozcamos el Plan Municipal de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Mérida, respondiendo también a esta celebración de Octubre Urbano. Y pues, qué mejor que la arquitecta Leticia Rochecano, que es la subdirectora de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Mérida, y el doctor Jorge Carlos Trejo Torres, jefe del Departamento de Arbolado Urbano de la Subdirección de Infraestructura Verde. Ambos laboran en la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida. Y pues, qué mejor que ellos que nos vengan a platicar acerca del plan, de qué es el plan, en qué consiste, sus ejes, cómo podemos participar. Pues bueno, a grandes rasgos yo les comento que el Plan de Infraestructura Verde tiene como objetivo fortalecer el sistema de infraestructura verde a través de la planeación, diseño e implementación de estrategias urbanas a diferentes escalas de acciones y proyectos que contribuyan a enriquecer los servicios ecosistémicos en el espacio público y privado del municipio de Mérida. Y pues bueno, comentarles también que pueden estar haciendo sus preguntas a lo largo de todo el seminario en el apartado de preguntas y respuestas de aquí de la plataforma de Zoom, pero también tenemos espectadores en redes sociales, en Facebook, pueden ir dejando sus preguntas también en el apartado de comentarios. Y al final vamos a tener unos minutitos para que la arquitecta y el doctor Jorge Carlos nos contesten sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Pues sin más por el momento, bienvenida arquitecta, bienvenido doctor. Si quieren ya pueden empezar a compartir pantalla y pues empezamos con el seminario. Muchísimas gracias, Ale, por esta introducción y también muchísimas gracias a la Secretaría de Desarrollo Sustentable por esta oportunidad de poder compartir este instrumento para el mejoramiento urbano que es el Plan Municipal de Infraestructura Verde y que es tan importante que los ciudadanos lo conozcan y lo podamos difundir y asumir, y pues esta oportunidad es muy valiosa para nosotros. Gracias. Pues voy a compartir. Sí. Desea... Ahí está, ya se está compartiendo. Bueno, como bien decía Ale, esta plática va muy de la mano del tema de lo urbano, porque pues en este momento de la historia, la población del mundo se está mudando a vivir a las ciudades cada vez con mayor énfasis. Y tenemos que, según estos datos que nos ofrece The Nature Conservancy, tenemos que para el año 2050 se espera que 2.400 millones más de personas estarán viviendo en las ciudades, ¿no? Que de acuerdo al ritmo de crecimiento se espera que se construya una ciudad del tamaño de Londres cada 7 días, que 4.3 billones de toneladas de CO2 se dejarán de colectar por la pérdida del hábitat natural,
Y todo esto nos lleva a pensar y a concentrarnos en la manera en la cual hacemos ciudades. Y hacemos la ciudad, y en particular en nuestro caso la ciudad de Mérida. Y el papel que tiene la infraestructura verde en este repensar el cómo hacer ciudades es sumamente importante. El término de infraestructura verde no es un término muy común y usado, realmente es bastante nuevo, se empezó a usar en el 2014 en la Unión Europea y se concibe la infraestructura verde como una red natural y seminatural de zonas de naturaleza diseñadas y gestionadas para proporcionar servicios ambientales, es decir, es cómo podemos tejer la naturaleza en la ciudad, cómo podemos hacernos de que realmente haya una participación entre la naturaleza y el medio urbano. Y esto llevado a diferentes escalas, o sea, podemos tener bosques urbanos o grandes parques, podemos tener jardines y hasta un solo árbol que haga. Lo importante es que se cree una red de interconexión, porque la naturaleza para funcionar necesita de esta fluidez. No podemos pensar en que podemos tener parques aislados, que ese ha sido hasta el momento la manera en la que hemos concebido las áreas verdes en Mérida. Hemos pensado que los árboles, los parques son como lunares aislados y ahora tenemos que repensar y buscar la forma de integrarlos para que podamos tener la naturaleza realmente funcionando dentro de la ciudad. El agua también es parte muy importante de esta estructura de la infraestructura verde. ¿Y qué beneficios nos dan? Realmente, pues, son el bienestar de la ciudad. Nos dan beneficios ambientales que conocemos ya, o sea, mitigan el calor, ¿no? Y están colaborando con la adaptación al cambio climático. No son hábitat para la fauna. Podemos tener más aves en la ciudad en la medida en que tengamos mejores áreas verdes. También las áreas verdes juegan un papel muy importante para la infiltración del agua. Son espacios educativos, o sea, si los niños realmente no pueden estar en contacto con la naturaleza, se pierde esta desconexión y eso está acarreando una serie de problemas de adaptación humana que realmente tenemos que ver cómo mitigar. Y por supuesto, también las áreas verdes nos ayudan a purificar el aire. Eso es en cuanto a beneficios ambientales, pero tenemos beneficios sociales también. O sea, la salud está directamente ligada a que tengamos un medio urbano sano. Y la salud, estamos hablando no solamente de la salud física, de las enfermedades, como lo que hoy nos puede estar pasando con el COVID, sino también salud mental y la mitigación del estrés. La vida urbana hoy es cada vez más agitada, más rápida. Necesitamos espacios para relajarnos, para desestresarnos. Se ha comprobado también que en los niños que tienen déficit de atención infantil, el hecho de tener contacto con áreas verdes ayuda a mitigar esta deficiencia. También en otras enfermedades mentales como la depresión, el hecho de poder contar con áreas verdes es muy importante para mitigar esta enfermedad. Y muy importante también lo que padecemos en México, gracias a Dios, en Mérida no, la violencia urbana y la violencia intrafamiliar también se ha comprobado que en la medida que tengamos este acceso a las áreas verdes, todo eso disminuye. Y una cosa muy importante, la cohesión social, la cooperación, el hecho del espacio para encontrarnos, es donde los ciudadanos nos encontramos, es en el espacio público y en los espacios de recreación. Y también en general todo esto nos lleva a pensar que eso es lo que sostiene la calidad de vida de una ciudad. Por eso no debemos de pensar en la infraestructura verde como los árboles o plantar árboles, sino la infraestructura verde tenemos que verla como un abanico de servicios que ofrece el hecho que tengamos la naturaleza en la ciudad. Y también verlo en términos económicos, o sea,
Realmente lo que tenemos que traducir esto en términos económicos. Y ese es uno de los retos que tenemos hoy como diseñadores y como planificadores para poder transmitir este mensaje, para darle importancia a este tema, es el que podamos realmente hablar del ahorro energético, hablar del fortalecimiento alimentario, hablar del soporte para la economía familiar y llevar a cabo esta transición a ver que los espacios verdes no son los pedazos que van a sobrarnos en la ciudad para que nos haga bonita la ciudad, sino que tienen un papel mucho más importante. Hablando de todo esto, obviamente, si pensamos que tenemos administraciones municipales de 3 años, pues no podemos llevar a cabo mucho en 3 años. Por lo tanto, la pregunta clave es cómo poder construir, cómo poder lograr continuidad, para poder hablar de infraestructura verde, para poder hablar de árboles. Estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto le lleva a una pequeña semilla convertirse en un árbol? Entonces, para poder hablar de árboles, tenemos que hablar de tiempo, tenemos que hablar de continuidad, tenemos que hablar de construcción en el largo plazo. ¿Cómo le hacemos? En Mérida ya encontramos la solución. Y la solución la encontramos a partir de que se hizo el primer plan municipal de infraestructura verde. Este plan se hizo en la administración del 2015 al 2018, precisamente buscando que ya no se trataba solamente de plantar árboles, sino que teníamos que pensar en cómo sostener todos estos beneficios que necesita la ciudad. Y fue en la administración pasada, precisamente estando a cargo la secretaria, la maestra Zaida Rodríguez, como directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, donde concebimos este primer plan municipal de infraestructura verde. Y a partir de ahí se puso en el reglamento del arbolado urbano que cada administración cuando entre tiene que actualizar el plan municipal de infraestructura verde, ver hasta dónde se ha llegado en sus metas y sus acciones y a partir de ahí planear la siguiente etapa. Y de esta manera ir construyendo, ir fortaleciendo, ir consolidando, que eso es lo más importante y eso es el desafío más importante que tenemos como ciudadanos para construir y para fortalecer nuestra ciudad. Y así fue que nace la actualización de este plan, que es el plan 2018-2021. La participación y el interés del actual alcalde pues ha sido muy importante. Sin embargo, también es importante decirles que en el caso de que no existiera este apoyo del alcalde, del gobierno, si llega a cambiar la administración, precisamente por eso contamos con este instrumento que es importante que lo conozca la ciudadanía y que reclame a quien venga a sustituir a las administraciones la continuidad. Y porque la construcción de la ciudad está en manos finalmente de los ciudadanos, ¿no? Por eso el que ustedes tengan el interés de participar hoy y de escuchar lo que tenemos que decir es muy importante para que podamos ir construyendo nuestra ciudad. ¿Por qué un plan de infraestructura verde, no? Pues aquí hablando un poco más de todos estos beneficios que nos da el poder tener la naturaleza en la ciudad. ¿Y cómo se realizó este plan? Pues primero se analizó el análisis de los logros del primer plan, que fue en el 2016. Se conformó un comité técnico. Este comité técnico tiene biólogos, botánicos, paisajistas y también pues ciudadanos de todos los días y se llevó a cabo un primer borrador. Este borrador se somete al Consejo de Sustentabilidad y también se somete a mesas transversales multidisciplinarias y entre todos tenemos que terminar este plan
no más de 6 meses de que inicia la administración para que tengamos el resto de la administración 2 años y medio para poder llevar a cabo las acciones que se plantean. Tiene ciertos principios de que es integral, es transversal, es multidisciplinario y que tiene que tener una visión de largo plazo para ir construyendo. Y es un trabajo conjunto, o sea, es un trabajo que se tiene que hacer entre todos. Las metas nos las ponemos entre todos y realmente es un trabajo que se tiene que hacer de manera consensada, ¿no? Entonces tenemos que este plan tiene 4 ejes. Tiene el eje de estudios y documentos técnicos que son muy importantes para soportar todas las acciones que se llevan a cabo. Tiene el eje de programas y proyectos a ejecutar. Tiene el fomento a la cultura ciudadana, de la cultura forestal y el fortalecimiento legal. O sea, cómo le vamos a dar protección, cómo vamos a incrementar, cómo vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con la normativa para poder construir la infraestructura verde. Cada uno de estos ejes tiene acciones muy específicas. En total son 32 acciones. Les quiero comentar que en este momento estamos en alrededor del 70-75% de avance en estas acciones, a pesar de haber tenido estos 6-7 meses inactivos, aunque no tan inactivos como ahorita van a ver, porque pues se llevó a cabo una de las acciones más importantes del plan, que es la plantación de árboles, ¿no? En general tenemos estudios que hemos avanzado, fuimos la primera ciudad en México de contar con un inventario del arbolado urbano. También tenemos un estudio del arbolado en parques que se hizo a través de una plataforma digital, que es una plataforma digital que ofrece el sistema forestal americano, que se llama el iTree. Fuimos los primeros en utilizar esta plataforma para llevar a cabo este primer análisis del arbolado en la ciudad. Y también tenemos una guía de plantación en línea, una tabla síntesis, una breve guía para la poda. También tenemos un álbum de árboles y palmas y contamos con el reglamento, ¿no? Entonces, pues estos son como los avances que hemos tenido y sobre de esto tenemos que ir construyendo. En esta ocasión también fuimos reconocidos entre 50 ciudades del mundo como una de las ciudades más importantes que ha trabajado en el tema de sus áreas verdes, del arbolado principalmente. Este es un reconocimiento que nos da la FAO y una organización que se llama el Arbor Day Foundation, que es una organización que tiene más de 130 años en el trabajo del cuidado de los árboles en el medio urbano. Entonces, el plan municipal combina la responsabilidad ambiental con la eficiencia económica y la creación de valores para la sociedad en el mediano y en el largo plazo. Y tiene 2 estrategias muy importantes para ir fortaleciendo las áreas verdes, que son la cruzada forestal y el programa de Adopta un Árbol. La meta de esta administración fue establecida al principio de los trabajos que por el alcalde se van a plantar 100,000 árboles en 3 años. Y también esto se complementa con los objetivos que se han acordado con el gobierno del estado, que estará plantando también otros 100,000 árboles para que al final de esta administración tengamos 200,000 más árboles en la ciudad. El programa de Adopta un Árbol también ya tiene bastante tiempo de estar funcionando y ofrece árboles de manera gratuita para los que quieran plantar en sus predios, en sus casas, ¿no? Aquí les voy a poner un pequeño video de lo que fue la 7ª edición de la Cruzada Forestal. ¿Qué es la Cruzada Forestal? Además de que sirve para plantar árboles, si yo les pregunto a ustedes cuándo se celebra el Hanal Pishan, ustedes saben, el día 1 y el día 2 de noviembre es una tradición que nosotros celebramos a nuestros difuntos. Eso es una tradición, una cosa que hacemos año con año y no olvidamos. Este es el 7º año que sabemos que a partir del mes de junio, cuando empiezan las lluvias, es el momento de plantar, es el momento que convocamos y que todos juntos trabajamos para la ciudad plantando árboles. La Cruzada Forestal del 2019
se plantaron 10.418 árboles en el espacio público y tuvimos la participación de 5.000 personas, más de 5.000 personas. Este año, en el 2020, pues realmente no se pudo llevar a cabo de la misma manera por las condiciones en las que estamos, pero no quisimos dejar pasar el año sin plantar árboles, entonces trabajamos de manera diferente con un grupo de personas en 3 equipos de 20 personas y trabajamos intensamente durante todo el mes de mediados de junio hasta casi finales de julio, y este video les va a mostrar un resumen de lo que fue la cruzada forestal de este año. Bueno, pues ese es un pequeño resumen de lo que fue la cruzada forestal. También llevamos a cabo acciones de adaptación al cambio climático, como es la construcción de sistemas de drenaje sustentable. Son parte también de la infraestructura verde y la construcción de huertos urbanos. Y también otros proyectos complementarios de la infraestructura verde es el proyecto de Yaxtal, el pulmón verde de la ciudad, que por el momento está, pues, no quiero decir suspendido, pero estamos esperando mejores condiciones para poder continuar intensamente con el trabajo que se estaba haciendo ahí. Y en la declaración por media 2050 firmada por el gobierno del estado, incluye, como les había yo dicho, los 100.000 árboles para plantar un total de 200.000 árboles. Este es un resumen del plan municipal. Me lo voy a saltar porque ustedes lo pueden ver en la página y porque ya se está acabando mi tiempo para darle paso a mi compañero, el doctor Jorge Carlos, pero nada más quiero decirles que el COVID-19 es también un tema muy importante. El 90% de los casos se da en las ciudades. Esta es una oportunidad para la infraestructura verde de lograr tomar un papel más preponderante dentro del quehacer del urbanismo. Y porque hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y reprogramar la manera en la que vivimos, en la que interactuamos y en la que reconstruimos nuestras ciudades. Esto lo afirmó el señor Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, hace apenas un mes, en agosto de este año, ¿no? Porque las ciudades, como decíamos al principio, se han convertido en este eje central del crecimiento del mundo, y tenemos que tener ciudades más sustentables y ciudades en las cuales la calidad de vida realmente sea humana y que podamos realmente tener un mejor desarrollo, ¿no? ¿Qué valor le vamos a poner a la naturaleza? Y encontré este dato que es muy importante compartir. Cada año la naturaleza recibe alrededor de 125.000 millones de dólares en servicios ecosistémicos a través del agua potable, alimentos, polinización, aire fresco, absorción de calor
bosques y océanos que absorben dióxido de carbono que es equivalente a 1.5 veces el PIB mundial. Es decir, la naturaleza tiene un gran valor y tenemos que aprender a medirla en proyectos que sean económicamente viables. ¿Cómo ponerlos en la agenda financiera? Pues tenemos dos respuestas. Tenemos que tener proyectos muy concretos y medir los impactos. Y la otra manera también es creando alianzas, ¿no? El 2020 nos está marcando un despertar de la humanidad. La naturaleza ya no puede esperar más y tenemos que poner nuestra atención en ella, tenemos que poner nuestra atención en el desarrollo urbano y tener ciudades más sustentables. Un ciclo urbano es vital que nunca que nuestras selvas de concreto tengan un alma verde. Pues muchísimas gracias. Con esto concluye mi participación y le paso el micrófono al doctor Jorge Carlos, que nos va a hablar en específico de la importancia de los árboles en la infraestructura verde en el medio urbano. Muchas gracias. Gracias, arquitecta. Adelante, adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido de esta oportunidad de dirigirme al público de nuestra Mérida y seguramente más allá de Mérida. Muchas gracias. Déjenme subir la presentación. ¿Sí la estamos viendo? Sí. ¿Ahí estamos? Ya todo listo. Bueno, yo en el marco que nos planteó la arquitecta Leticia Roche, el Plan Municipal de Infraestructura Verde, quiero hablarles de dos cosas específicas. Por una parte, eso que llamamos paleta vegetal para el arbolado urbano, y por otra parte de una plantación temática a la que hemos llamado el agavario. Dentro de las acciones de estos dos ejes, el 1 y el 2 del plan municipal, yo les puse aquí marcado en rectángulos amarillos dos puntos en los que señalan a la paleta vegetal. Generamos estudios, ¿verdad?, acerca de las especies que usamos. Y en el eje 2 vemos de que no solo generamos en el ayuntamiento información, sino que la ponemos en práctica, la usamos. ¿Qué es la paleta vegetal? En el lenguaje del diseño paisajístico es muy usado y se refiere a este grupo de especies que son nuestra opción cuando hacemos un jardín, ya sea el mini jardín de casa o ya sea las áreas verdes de nuestra ciudad de Mérida. Esas opciones es la paleta. Así como hay paleta de colores para los pintores, tenemos la paleta vegetal. Para hablar de esto, déjenme usar esta infografía que generamos en la unidad para ustedes, en la que simplificamos el tamaño de nuestros árboles y los hemos catalogado en 4 grupos. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos árboles pequeños, como la anacahuita, la campanita, la palma de jucá. Podemos pensar también en árboles medianos, quizá alcanzando ya 8 o 10 metros de altura. Por ejemplo, el jabín, el balché, el salam. Si pensamos en árboles grandes, van a venir a nuestra mente quizá cedros, caobas, el mamey, el ramón, que son ya árboles que alcanzan quizá 15 metros de altura. Y por otra parte tenemos a estos que hemos llamado árboles gigantes, ¿verdad? Basta con mirar un beech, una ceiba, un copó, para ver que son árboles grandísimos en nuestra escala. No tanto por la altura, quizás solo alcanzan 15, a veces 20 metros, sino que llegan a tener unas copas de hasta 30 y más metros. Un solo árbol, 30 metros de diámetro, nos puede cubrir un parque entero, un parque pequeño. O sea que el tamaño de los árboles, su tamaño potencial, el porte de la especie, importa mucho. Miren que en este gráfico tenemos integrada una casa, 2 pisos, un poste con cables, que nos da idea de que cuando decidimos usar árboles pequeños o medianos o grandes o gigantes,
siempre tenemos que pensar en esta infraestructura, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, todos los días vemos en los medios cómo nos molestamos como ciudadanos cuando hay que cortar un árbol. Y casi siempre, y por regla, el árbol se tiene que cortar porque algún día hubo la mala decisión, sin mala intención, pero la decisión fue mala, de poner un árbol en el lugar incorrecto. Entonces, en la medida de que plantemos árboles correctos, vamos a tener que cortarlos menos en el futuro. Entonces, esto es muy importante, la paleta vegetal que decidimos. En aras de alimentar nuestro conocimiento de los árboles y cuáles plantar, el ayuntamiento ha generado información, por ejemplo, pueden consultar ustedes en la internet y bajarlo. Esta guía para la plantación de árboles del municipio, que nos da cuestiones técnicas, cómo hacer una poseta, qué dimensiones, dónde ubicarla, cómo seleccionar y a qué distancia poner un árbol, toda esta información que existe ya por el mundo en todos los idiomas, y aquí hemos hecho este producto adecuado a nuestras condiciones. Les invito a que lo bajen de la internet. También existe esta otra fuente de información. Es un álbum informativo de los árboles y palmas de Yucatán, cerca de 100 especies. Es un álbum que es perfectible, se puede aumentar, crecer. Y miren cómo dice allá, participa. Te invitamos a formar parte de la construcción de este álbum. Si tienes ideas, recomendaciones, críticas, dínoslo y las integramos. Estos trabajos son con la comunidad y para la comunidad. Este otro producto a veces da miedo por la cantidad de información compacta en él, pero hay que perderle el miedo. Dice características de los árboles y recomendaciones para plantar en la ciudad de Mérida. Es una tabla síntesis en la cual les voy a agrandar un poquito los componentes. En el lado izquierdo nos da el nombre científico, el nombre común, su origen si es nativa o introducida. Cada vez nos interesa más plantar árboles nativos, originarios de aquí. Nos dice también características biológicas, tipo de raíz, la talla, la altura en metros, el diámetro de la copa, si su follaje es perenne o no. Esto es importantísimo, tipo de follaje, de hojas. Mérida es una ciudad muy arbolada y ustedes serán testigos de que cuando llega la sequía, justamente cuando necesitamos la sombra, se caen todas las hojas. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque durante siglos y décadas hemos estado plantando, hemos seleccionado una paleta vegetal errónea, muy hermosa, llena de flamboyantes, espectaculares, pero no cumplen la función de darnos sombra. Entonces, ¿qué hacemos en el ayuntamiento? Plantamos de todo, apreciamos todas las especies, pero fomentamos el uso de plantas que no tiren sus hojas cuando llegue la sequía. Por ejemplo, el roble, el ramón y decenas de especies más. Otro tipo de información que nos da esta tabla síntesis es, por ejemplo, la distancia a la que debemos de ubicar el árbol de las construcciones, y es adecuada para colocar bajo cablado, nos dice sí o no. ¿A qué distancia la debemos de alejar de tuberías? Tantos metros. Un riego general, ¿verdad? Una sugerencia general, quizá diario, cada X días. También nos dice y nos sugiere el tamaño del arriate, de la poseta. Y por último, a partir de estas características biológicas y de estos cuidados que tenemos que tener, nos dice los lugares recomendados en donde las podemos poner. Especie por especie nos marca con un puntito. Por ejemplo, si la podemos poner en camellones, no solo eso, si el camellón es angosto, mediano o ancho. También nos sugiere si las podemos poner en escarpas o banquetas, que son angostas de 1.5 metros, o medianas, o de 3 metros, o en áreas verdes, o inclusive en el patio y jardín de casa nos dice si esta especie es apropiada para un sitio de 1.5 metros cuadrados, mini jardincito, o un árbol o un espacio mediano, más grande. O sea que, aunque se ve como un poco técnica y da un poco miedo de usarla, por lo engorroso que puede resultar tanta información, les acabo de explicar cómo esta tabla tiene información súper interesante, muy detallada, que podemos usarla para nuestros proyectos profesionales, caseros, de la escuela, de la ciudad misma. Ojalá nuestra paleta vegetal se redujera a estas especies que acá les ponemos.
Las pusimos como ejemplo porque son las muy comunes tal vez, ¿no? Pero les tengo una buena noticia. En Mérida tenemos no solamente estas pocas decenas de especies, tenemos centenas de especies. Si ustedes me preguntan, como soy botánico, suelo recibir esta pregunta, de dónde puedo consultar qué árboles hay en Mérida o en Yucatán y cómo se llaman y a qué familia pertenecen, toda esa información. Me dicen dónde está la base de datos, el libro, y la respuesta es no existe ninguna base de datos, ni local ni internacional, ni ningún libro que nos provea esta información. Es un tanto absurdo, pero pues esos absurdos nos sirven para avanzar, tener nuevas metas interesantes. Entonces, como no existía esta lista, me di la tarea en el 2014 de generar esta primera lista de árboles de la región. La pueden consultar en la internet, en esta página plantasdelmaya.com. Y 2 años después publiqué en este boletín del CICI, desde el herbario CICI, un pequeño ensayo que describe esa lista. Entonces les invito a bajarlos ambos de la internet. Es un listado simple, de la A a la Z, de todos los árboles, en los que podemos saber el nombre común científico y más aún, algo interesante. Allá les dice cuál es el nombre científico correcto y actual. Entonces hay información, está dispersa, pero les invito a que le perdamos el miedo a la información técnica y a que empecemos a hacer nuestra mini biblioteca de los árboles de la región, bajando todas estas fuentes y otras más, para que ya podamos estar más preparados para plantar nuestros árboles por la ciudad. Les voy a comentar súper breve unos números que derivaron de esta lista que ya está disponible en la internet. Miren esto. Tenemos 529 especies de árboles registradas en nuestros 3 estados. Son muchos más, pero tenemos 529. Esto es el 20% de toda nuestra flora, son árboles. De estos 529 especies de árboles, hay 400 nativas de la región. Naturalmente aquí crecen. Y otras 126, pero hay más, que han llegado de cualquier parte de los continentes del planeta. De los nativos, tenemos 78 especies endémicas. Endémica quiere decir que en el planeta entero solo existen acá. Miren esto. ¿Sabían ustedes que tenemos 78 especies que en el planeta entero solo están en la península de Yucatán? Esto es un tesoro botánico, vegetal, cultural, que debemos de cuidarlo como nos cuidamos a nosotros mismos. Ojalá algún día tengamos un jardín con solo estas especies. Y además de esas endémicas y únicas, tenemos otras 323 que no son únicas, pero sí son nativas, crecen solas en nuestras selvas. O sea, tenemos una paleta vegetal gigantesca. No todo se puede sembrar o se debe sembrar en la ciudad. Poco más de datos. De esas 400 especies, más bien de las 529, según mi análisis general, si me lo permiten, hay solo 35 especies que usamos muy comúnmente. Y de hecho las vemos en algunos libros interesantes, los que están publicados. Ajá, pero miren, tenemos, si ese dato fuese más o menos real, que usamos solo 35 mayormente, tenemos otras 367 que no usamos. O sea, tenemos una mina de oro que no estamos explotando en el buen sentido de la expresión. Y esto es una invitación para que, al igual que el ayuntamiento lo estamos haciendo, que todos lo hagamos, empecemos a usar todas nuestras especies, nativas, no nativas, sobre todo las endémicas y las nativas. Y por último, ¿por qué no? Este dato es interesante. De nuestras 402 especies nativas de árboles, tenemos 21 solamente que están protegidas por alguna ley mexicana. O sea, hay seguramente mucho más especies que son dignas de protegerse legalmente, pero solo 21 cuentan con protección. O sea que los botánicos nuevos, jóvenes, tienen muchísima tarea para hacer en cuanto a nuestro arbolado. Entonces, ojalá en un futuro mediano, estamos trabajando para que esto ocurra, en un futuro mediano, además de tener estas tablas un poco técnicas, ¿verdad? Que no atraen tanto, tengamos bases de datos en la internet en la que un niño de 3er año de primaria o una persona de 90 años o un experto
o una persona al otro lado del mundo pueda consultar nuestros árboles y nuestra flora en una base de datos entendible para todos. Estamos trabajando en eso, tanto yo a nivel personal como investigador, y también en el ayuntamiento. O sea, estamos trabajando para que esto ocurra. De aquí hago un brinco a algo que verán que tiene mucha conexión, y les voy a hablar de una plantación temática que le hemos llamado el agabario. En estos mismos ejes que Leticia nos platicó antes, miren como en el eje 2, señalamos que tenemos programas que tratan de la infraestructura verde en el espacio público, que tienen que ver con plantaciones temáticas, con manejo integral del arbolado, con sistemas urbanos de drenaje sustentable. Hablar de infraestructura verde es también hablar de cómo se maneja el agua pluvial en nuestra ciudad y cómo nos movemos nosotros los individuos a través de la ciudad y obviamente para poder usar la infraestructura verde. O sea que esto es mucho más completo, complejo, holístico de lo imaginado. Por otra parte, en el eje 3, vemos cómo para poder abordar estos proyectos hipercomplejos, tenemos que hacer convenios con sectores y también hay una línea por allá que se refiere a nuestras raíces y el rescate de especies vegetales de valor ecológico, natural y cultural. No sé, profesor, como 15, como 20 minutos, 25 minutos. Me dijo, hablé a Salvador, me expliqué, y me dijo Sí, que algún micrófono por a los vendedores adelante y atrás para ver qué onda, porque esa plaquita que me falta. ¿Hay algún micrófono por allá activo? Si nos hacen... Nos tenemos el aviso, tú lo dijiste en el reporte. En el reporte que quitamos. Hola, hola. ¿Hay algún micrófono activo por allá para que lo desactiven? Gracias. Sí, Eric, está activo tu micrófono. Ahí está. Ya está. Gracias. Muy bien. Sirva esto de descanso para respirar. Bueno, para hablarles de este segundo tema, en el contexto de los jardines temáticos, no voy a hablar del tema, pero quiero mencionar, existe el Plan Municipal de Infraestructura Verde, existe el Gran Pulmón de Mérida, que es un proyecto municipal en el poniente de la ciudad, centro poniente, que se llama Yaxtal. También quiero que tengamos en la mente nuestros parques hundidos, nuestros parques ecológicos. Para los que no son de aquí, son grandes bancos de material que ya dejaron de producir material, quedaron como unos hoyos gigantes y con estas lluvias de estos meses se convirtieron en lagos. Tenemos un lago en el Parque Xoclán de 12 hectáreas, la cosa más espectacular y hermosa que se puedan imaginar. Es un área ya naturalizada, 30 años de recuperación por sí sola, la vegetación, el agua, tiene peces, aves, de todo. Y también este proyecto lo estamos aterrizando, realizando en el Jardín Defensa, que es un proyecto privado en un espacio público. ¿De qué se trata? El agabario es una colección temática del Enequén Verde, les voy a hablar de qué se trata, y es un jardín multipropósito. ¿Por qué? Porque en él estamos poniendo en marcha estos conceptos que tienen, vamos a ver adelante, cómo todos se unen en algo. El jardín nativo, jardín silvestre, jardín de polinizadores, que tan atractivo el tema es, jardín de biodiversidad, tenemos que hablar de un jardín xerófito, de un jardín de lluvia en cuanto a manejo de agua pluvial. También se trata de un jardín educativo y es un jardín cultural. O sea, es un jardín multipropósito, pero temático, centrado en un elemento, tiene un personaje importante protagonista. Acá una idea de un diseño muy inicial, tiene 1.400 metros cuadrados este jardín, o sea que no es chiquito, pero tampoco es muy grande. Es muy interesante su escala, pronto lo van a conocer. Y tengo que hablarles de este protagonista. El protagonista de este jardín es el agave cisalana, es un nombre científico. En maya se llama yaxqui, es el Enequén verde, traducción de yaxqui. Y en el lenguaje internacional comercial es el sisal, la fibra de sisal. Aquí las fotos de este Enequén súper interesante, o sea,
no tenemos nada más un enequén en Yucatán, tenemos enequenes, pero conocemos a uno. Les voy a hablar ahorita un poco en detalle de este que se llama enequén verde. Las fibras duras de importancia comercial, básicamente o mayormente las producen los agaves. Todos conocemos al agave furcroides, que es el de nuestras haciendas, es el agave de los turistas. A todos los turistas les mostramos con mucho orgullo que nuestra historia, con mucho orgullo y el lado contrario también, porque así es la historia de la humanidad, la historia del agave furcroides, ¿verdad? Ahora, lo que casi nadie sabe es que además tenemos un segundo agave originario de Yucatán, hecho por manos mayas hace miles de años, que es el agave cisalana. Lo que es impactante es de que este agave cisalana lo perdimos de nuestra memoria colectiva, nos olvidamos de él, y hoy día ese agave crece con el Kilimanjaro al fondo y entre baobabs en África y en Madagascar y en otros lugares del mundo. ¿Quién diría que esta planta de origen maya, yucateca, se convirtió en el agave del mundo? O sea, que mientras nosotros los yucatecos a veces pensamos que este agave, el agave furcroides, es el agave del mundo, pues no. Solamente llegó a contribuir con un 15% más o menos en las últimas 2 décadas de la producción mundial de fibras de agave. Mientras que nuestro agave cisalana olvidado, afortunadamente reencontrado, produce cerca del 80% del enequén en el mundo. O sea que tenemos en Yucatán los 2 enequenes que producen, ahora sí que la fibra del mundo, los 2 son originarios de acá, uno lo presumimos y el otro lo olvidamos. Bueno, por cosas del destino, como parte de mis investigaciones, algo a lo que me dedico es a estudiar plantas raras, poco conocidas. En el 2013 tuve la fortuna de reencontrar este agave cisalana. La historia es peliculesca y larga, no se las puedo contar en este espacio, pero en este esquema resumido, en breve. Ya por el año 1830 empezamos a cultivar únicamente el blanco. Han oído el término de monocultivo y que los monocultivos pueden hasta extinguir otras variedades valiosas de cultivares. Este es el caso. Nos concentramos en la plantación del enequén blanco, nos empezamos a olvidar del otro. Cuando llegaron los 1930, en el primer estudio completo de la flora, nuestro enequén verde cisalana ya era raro. Por los 40 ya se empezó a confundir. En los 50 llegó la ciencia a nuestra región, ciencia más moderna, y curiosamente los botánicos nos encargamos de decirle al resto de la sociedad que este enequén no solamente no existía, sino que dijimos que nunca existió y que era una confusión. Durante 30, 40, 50 años, la confusión era tal que no hallabas ni pies ni cabeza. Tengo un estudio publicado, detallado, que se los puedo compartir, en donde tengo la historia desde el 1783 hasta hoy día, de cómo nuestro enequén verde fue de aquí, hubo mucho, desapareció, se lo llevaron, se regó por el mundo, lo olvidamos, lo reencontramos. Es una historia larguísima, muy bonita, muy interesante, que estamos fomentando recuperar, ¿no? Entonces, este agavario, ya les conté un poco del protagonista, es una colección compleja, que aunque no se llama jardín botánico, es un jardín botánico como tal. Esto no se hace solo, ¿verdad? Cuento con este super equipo de gente joven y maravillosa, el arquitecto paisajista Rodrigo Escamilla, el ingeniero en energías renovables Andrés Jiménez, el biólogo botánico Gaspar Puerto. He tenido el gusto yo de trabajar con ellos para hacer los diseños paisajísticos de este jardín. O sea, nos lo tomamos en serio, lo desarrollamos como un proyecto detallado y aquí les puedo mostrar un plano ya casi final de cómo va a ser. Tiene áreas, el área del sur, sureste, la parte de abajo. A la derecha es el jardín silvestre. Acá va a estar un jardín más sombreado. Todo esto va a estar luciendo nuestro maravilloso agave cisalana. Y todo esto va a ser el jardín de drenaje, porque aquí cae el agua de toda el área y se va. El jardín está rodeado
en el lado izquierdo y arriba de agua y en el lado derecho del Parque Bepensa. Entonces, aquí para que tengan idea cómo ponemos en práctica estos conceptos, ¿verdad? Es un jardín nativo, estamos usando plantas nativas 99.9%, xerófito para que sea acorde a nuestra naturaleza de la región. Ustedes saben, llega la sequía, todo se seca, caen las hojas mayormente, entonces tienen que ser especies adaptadas. Plantas silvestres, así como lo oyen, es un jardín hecho con plantas del monte, que cuando la gente mira jardines hechos de esta manera, se asusta para bien, porque dicen, no puede ser que hayan tantas plantas bellas en el monte, pues las estamos usando. Y todo esto nos lleva también a conformar un jardín para polinizadores. Acá en esta otra muestra les quiero señalar este concepto súper interesante que ya se maneja en el mundo del paisajismo y de la infraestructura verde. No se trata solamente, como bien nos dijo Leticia, de plantar árboles, va mucho más allá de esto. Y este es un caso. Miren atrás, intencionalmente hay un árbol, siempre pensamos en el árbol, pero la idea es de que nuestra vegetación urbana, además de esos árboles que mucho nos sirven, podría diseñarse pensando en mini ecosistemas. La idea es traer a la naturaleza a la ciudad. Claro, en la ciudad no puede ser naturaleza como tal, pero sí podemos traer muchos elementos de tal modo que en vez de pensar en árboles aislados, pensamos en estratos. Hay un estrato alto con un árbol grande, estratos medianos con arbolitos, luego tenemos arbustos, luego tenemos cactus, rosetas, y abajo tenemos enredaderas, trepadoras. Cuando pensamos en estos mini ensamblajes, ya les llamamos módulos de vegetación urbana sustentable. Lo pongo entre comillas porque es un invento nuestro, nos gusta el término. Es un módulo de vegetación urbana sustentable. Y todo esto nos lleva al tema de biodiversidad. No solo se trata de árboles, sino de vegetación compleja. Y no solo se trata de vegetación, sino de polinizadores. Aquí pueden acercarse abejas, insectos en general, colibríes, que tenemos muchos por la ciudad, aves en general, murciélagos, de hecho los agaves los polinizan los murciélagos, o sea que ya estamos hablando de biodiversidad a través de todos estos componentes de este jardín multipropósito que es el agavario. Acá un plano más refinado, no solo se trata de poner el jardín, como ya les conté, sino que se trata de tener un jardín en el que se maneje el agua. Entonces, este manejo del agua está basado totalmente en la superficie que existe, en la topografía que existe. Detectamos los drenajes, todos conducen a un punto en el cual hemos diseñado un jardín con plantas que retienen el suelo, que les gusta más la humedad, que en dado caso que haya exceso de humedad lo soporten. O sea que es un jardín bastante variado, interesante. Este agavario tiene un protagonista, pero como buena película, si ustedes no aceptan la expresión humildemente, tiene una gran historia y tiene muchos personajes y mucho que contar este jardín. Entonces, ya cayendo en un resumen, ¿qué valores o características ecológicas tenemos? El jardín nativo nos permite tener una colección nativa y endémica. El jardín silvestre será un área en donde vamos a jugar con las hierbas espontáneamente. Ustedes como público podrán participar con nosotros para que juguemos allá a ver qué hierba nos gusta y cuál podemos dejar este mes y el mes que viene y cuál eliminar cuando se seque. Va a ser un espacio para jugar con el jardín. En el resto del jardín no pueden jugar porque se van a pinchar con el agave, pero en esta área sí. El jardín de polinizadores, como les dije, se trata de insectos, aves, mariposas, polillas, murciélagos. Y en el de biodiversidad, les expliqué cómo este concepto de módulos de vegetación estratificada nos hacen converger todos los puntos anteriores. Y estos 4 puntos nos hablan mucho de la biodiversidad en el espacio urbano. Estos 2 puntos nos hablan del manejo y la funcionalidad de estos temas que debemos hacer. Si cada uno de nosotros en nuestro jardín y por extensión en nuestra casa
manejáramos el agua pluvial, no tendríamos las inundaciones que tenemos. Es un tema complejo, pero una parte de la responsabilidad de quien ocasiona esas inundaciones, señores, no es ni el acuífero, ni el gobierno, ni nadie más. Somos nosotros, los habitantes de cada casa, que no manejamos el agua de nuestra casa, la exportamos a la calle y contribuimos a un problema que se nos revierte y se nos viene encima. Entonces, este tema tiene implicaciones muy interesantes. Y por otra parte, además de todo este tema académico, botánico, urbano, nuestro jardín es educativo. Es un jardín botánico, es un jardín, espacio para jugar, les dije, para jugar con ciertas reglas, y también es un jardín cultural, porque vamos a mostrarle a la sociedad meridana y a todos los que nos visiten, los turistas, de que tenemos el orgullo de tener los 2 enequenes más importantes del planeta, y casualmente uno de ellos, que creíamos perdido, ya lo tenemos, lo estamos cultivando, y lo vamos a mostrar porque es nuestro legado al mundo. Es la especie yucateca, es una especie yucateca de valor económico mundial. No estoy hablando de la economía regional ni nacional. Y de esto ustedes pueden leer acerca de la economía mundial del agave. Pues con esto ya es un resumen del proyecto. Y detrás de todo esto, ¿qué es lo que queremos también procurar? Lo siguiente, este jardín lo vemos como un modelo de naturación urbana sostenible y queremos que ustedes se emocionen para que lo podamos replicar en parques hundidos de Mérida, en áreas verdes grandes o pequeñas, y no solo de Mérida, de la región. Es un modelo de naturación a replicar. Y también es un modelo de jardín colaborativo. Este proyecto empezó como una investigación individual. Yo como botánico encuentro esta planta, la estudio, me dedico a estudiarla. Se unen al grupo estos arquitectos paisajistas jóvenes de quien yo les hablé. Se une otras 2 personas, una de ellas un matrimonio. Están cultivando, ya tenemos un minicultivo de esta especie. Ya se conforma un proyecto, el ayuntamiento lo adopta como proyecto público, se une la empresa Depensa y junto con la cooperación alemana al desarrollo sustentable, es que yo puedo en este momento hablarles de esta maravilla de jardín, que si no fuese por la conjunción de estos voluntarios, empresa, cooperación internacional y el ayuntamiento que decidió que lo adopta, si no fuese por esta conjunción, esto sería imposible de platicarlo siquiera. Así que con mucho agradecimiento a estas partes que han permitido desarrollar esta idea, ahora yo les invito que a ustedes se unan para que sean los guardianes de este jardín y de muchos que ojalá haremos en el futuro. Como no hablo de ayuntamiento, hablo de ayuntamiento, escuelas, empresas, personas. Ojalá todos hagamos nuestra contribución para que la infraestructura verde de nuestra ciudad sea pues más bonita. Bonita lo es, pero tenemos que mejorarla, tenemos que cambiar muchas cosas. No hemos sabido cuidar muy bien nuestros árboles, nuestros parques, pero cada día estamos aprendiendo y cambiando y corrigiendo. Así que estoy muy agradecido de esta oportunidad y aquí termino mi presentación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, arquitecta, por estas 2 presentaciones. La verdad, bastante interesantes. Y pues ya tenemos algunas preguntas. Antes de pasar con las preguntas, la verdad quisiera rescatar varios puntos de los cuales nos platicaron, sobre todo el COVID, ¿no? La oportunidad que nos está dando de reflexionar, de ver cómo ante esta situación los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, nos vemos a la necesidad de diseñar y de implementar estas soluciones urbanas, ¿no? Y aparte, no solo nosotros como gobierno, sino permearlo a la sociedad y que
se apropien de estas iniciativas, ¿no? Y pues, de hecho, muchas de las preguntas van enfocadas a eso. Están bastante interesadas las personas en cómo conseguir arbolitos, en donde pueden, cómo pueden formar parte de la estrategia de adopción de un árbol. Y también nos preguntan si solo en el municipio de Mérida se dan estos arbolitos o si ellos están en otro municipio, ¿cómo podrían acceder a este programa de adopción de árbol? Digo, primero, yo ya sé la respuesta, pero primero, si pueden contestar la pregunta para el municipio de Mérida y ya después nos hablamos un poquito ya de los municipios, que ahí entramos un poquito nosotros. Pues me voy a adelantar a responder. El programa de Adopta un Árbol se lleva a cabo en eventos que por el momento están suspendidos, ¿no? Pues en las ferias, en la feria de Chimacuil, en los eventos que se llevan a cabo en las diferentes partes de la ciudad. Por esta razón, optamos porque como pues ya no estamos yendo a ningún lado, se abrió para toda la población los viernes en el vivero del ayuntamiento, el que está en el periférico, al lado del CRIT, es el vivero poniente de 9 de la mañana a la 1 del día. Está abierto para quien quiera ir a adoptar su árbol, puede pasar en ese día, ese horario. Por supuesto, tienen que guardar la sana distancia y usando las medidas necesarias. No puede haber mucha aglomeración. Si hay bastante gente, hay que hacer la fila con la distancia requerida, pero para poder continuar ofreciendo este servicio, pues de esta manera lo estamos llevando a cabo, los viernes de 9 de la mañana a 1. Perfecto, muchísimas gracias, arquitecta. Y pues bueno, si no eres del municipio de Mérida, tenemos nosotros un programa de Arborizando Yucatán, que de hecho ya estamos en donación de plantas con con otros municipios que no es el municipio de Mérida, para que a través de ellos y del programa de Arborizando Yucatán, ustedes puedan acceder a estos arbolitos a través de su municipio. De todas maneras, al final de las preguntas, le voy a dar la palabra al antropólogo Eric Torres, que aquí nos acompaña, para que nos platique un poquito más del programa Arborizando Yucatán, que pues abarca ya todo el estado, ¿no? Y pues bueno, aquí también nos hacen unas preguntas. ¿Los árboles nativos de Yucatán son de tipo perenne o caducifolios? ¿O hay ambos? Quizá me toca responder. Tenemos ambos. Precisamente por ser una selva baja, caducifolia, nuestro ambiente natural, la mayor cantidad de especies naturales, nativas, son caducifolias, tiran sus hojas. Lo podemos ver cuando apenas llega la sequía, se pone el monte gris. Pero tenemos especies perennifolias, las que sí conservan sus hojas. Son las menos, pero tenemos una selección que se están procurando, se reproducen cada vez más en los viveros. Entonces tenemos que conocerlas, enfocarnos en ellas. Y recuerden que también nuestra vegetación, sobre todo en las ciudades, no es nativa nada más. Muchos frutales que nosotros conocemos, los cítricos, el mango, el tamarindo, son traídos de otros lugares del mundo y son muy valiosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar nuestra flora nativa perennifolia, que junto con la flora introducida nos permitan hacer arbolados con más sombra. O sea, tenemos de ambas. Perfecto. Igual nos preguntan en redes sociales si el plan municipal de infraestructura verde está dentro del programa de desarrollo urbano del municipio de Mérida, o sea, si se toma en cuenta en el programa del programa de desarrollo urbano del municipio de Mérida. Bueno, precisamente en este momento se está llevando a cabo la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y estamos incorporando tanto en el nivel normativo como en el nivel estratégico
nuevas acciones para ir consolidando mejor la infraestructura verde. Es decir, estaba en la versión anterior, pero ahora va a tener un componente mucho más importante y estamos precisamente analizando con los grupos que participan en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo Urbano cómo poder incorporar, si va a ser un capítulo nuevo, especial, o lo vamos a incorporar dentro de las estrategias de medio ambiente. Excelente. Aquí también en Zoom tenemos otras preguntas. ¿En qué documento o dónde puedo conseguir las tablas de las características de los árboles y recomendaciones para plantar? Creo que era del documentito, la tablita que nos mostró el doctor Jorge Carlos. Creo que está en internet. Está apagado su micrófono. Sí, está, entren a la página, ¿verdad?, de Mérida Sustentable. Y ahí les va a guiar muy bien y gráficamente de todos estos documentos. Hay otros, los mencionó brevemente la arquitecta y los pueden bajar en internet, todos gratis y accesibles. Perfecto. También en redes nos felicitan muchísimo y a ustedes también. Se oye súper interesante, excelente charla. Muchas gracias por estas iniciativas. También aquí les mandan saludos. También acá nos preguntan en Zoom, ¿hay un programa para solicitar semillas que trabaje con huertos urbanos? Sí hay un proyecto de huertos urbanos y podríamos trabajar el tema de semillas en particular si hay no hay un programa como tal, como el programa de Adopta un Árbol, pero a través de el Departamento de Cultura Ambiental, se podría trabajar el tema de huertos urbanos y posiblemente el poder otorgar semillas, pero como una cosa en especial, como un proyecto particular, no como un programa que ofrezca semillas de manera continua, ¿no? Ok, perfectísimo. Aquí igual nos preguntan, ¿qué papel juega el ayuntamiento con respecto a la preservación de fauna sinantrópica en su plan de infraestructura verde? Pues en general la infraestructura verde está muy relacionada con la fauna silvestre. La fauna sinantrópica pues quiere decir que son los animales con los cuales interactuamos en el medio urbano, que se adaptan a ciertas circunstancias urbanas y hay esta como simbiosis o que podemos convivir con ellos, ¿no? En ese sentido, hemos tratado de impulsar, por ejemplo, la conservación de este que le llamamos el mal dicho, el zorro que conocemos y que generalmente es un marsupial muy benéfico para el medio urbano, no causa rabia y que realmente ha sido mal preciado en nuestro medio urbano. Se ha llevado a cabo algunas acciones en torno a eso y en general, pues mientras mejor tengamos conservado la infraestructura verde, pues tenemos mayores aves y mayor diversidad de aves y vamos limitando también otras especies que son invasivas de aves y que van tomando el lugar de la gran variedad de especies de aves que tenemos en la región. Entonces, no tenemos todavía como un programa específico, pero sí trabajamos con el reconocimiento de la importancia de la infraestructura verde para poder tener una mayor biodiversidad y para poder contar con mayor biodiversidad y fauna silvestre en la ciudad. El municipio tiene un consejo de fauna que estaba enfocado más que nada a los animales domésticos, pero hoy en día está abriendo su abanico de interés para trabajar también con la fauna silvestre y hemos trabajado también en el trabajo con
con Avio, con esta plataforma que se llama Naturalis, para poder ir abriendo espacios en la ciudad en los cuales podamos hacer esta ciencia ciudadana y que los ciudadanos nos puedan ayudar a documentar la fauna en la ciudad. Son varias líneas que se están abriendo en ese sentido. Y más ahora con el paso de las diferentes tormentas y el huracán, se han desplazado varias especies de su hábitat y los podemos encontrar de repente hasta aquí en la ciudad cuando no es su hábitat natural, ¿no? O de origen. Exacto. Entonces, igual ahí juega un papel muy importante la población. Siempre reporten, denuncien, hablen a las autoridades correspondientes. En este caso, de vida silvestre es la Semarnat, y también pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y nosotros, ya sea que vayamos o canalicemos el caso a la Semarnat, que son los encargados de vida silvestre, pero es muy importante que se comuniquen con las autoridades o con las asociaciones civiles expertas, porque a veces manejar algún ejemplar es muy delicado. La fauna es muy, muy delicada, ciertas especies son muy delicadas, y antes de hacer alguna reubicación, siempre es mejor comunicarse con las autoridades o con las asociaciones civiles que se dedican a eso. Y pues bueno, vamos a pasar con otra pregunta. Hice mi corte comercial, pues por todo lo que ha estado sucediendo. También aquí nos preguntan, si quiero plantar un árbol en un parque, ¿tengo que pedirle permiso al ayuntamiento o a la UDS, o puedo plantar el árbol en un parque? No, sí, desde luego tenemos que colaborar. O sea, es muy importante que nos consulten, que nos trabajemos de manera conjunta. Nosotros podemos apoyar si quieren plantar en el espacio público. Ahorita, pues, como por las condiciones están diferentes, pues no podemos abrir completamente a decir que venga un grupo a plantar, sino que tenemos que seguir las medidas y de la sana distancia y las medidas de COVID. Pero definitivamente sí, es mucho mejor que nos pongamos de acuerdo y que no suceda que plantaste el árbol en el lugar que no correspondía, la especie que no era adecuada. Entonces, sí, la responsabilidad de la plantación de la ciudad le corresponde al departamento del doctor, y nosotros recibimos sus solicitudes. Perfecto. Igual nos preguntan, ¿qué tengo que hacer si un árbol ya creció demasiado y está rompiendo la banqueta y está afectando la barda de mi casa? Bueno, hay varias cosas. Una es de que la poda, aunque es una práctica que realizamos muy poco en la región, cada vez se hace un poco más. La poda se hace tanto en ramas como en raíces. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es reducir el árbol. Cuando tú reduces la copa por una poda bien hecha, el árbol responde no generando raíces muy fuertes. Y específicamente se pueden podar las raíces. Hay que hacerlo como de manera técnica y correcta, porque si desestabilizas al árbol, puedes fomentar que caiga o ayudar a que caiga. Entonces, por una parte, la poda correcta de raíces y de reducción de copa. Por otro lado, pues tal vez tenemos que acostumbrarnos a que los árboles, una vez que los tenemos, nos requieren cuidado. Y del mismo modo que pintamos nuestra casa, arreglamos nuestra jardín, nuestra banqueta, de vez en cuando toca invertir un poco y arreglar aquellas infraestructuras que se afectan un poco por las raíces. Claro, esto es cuando la afectación es mínima. Cuando el árbol pone en peligro tanto a la infraestructura o a algo o a alguien, hay un mecanismo. Se solicita al ayuntamiento, a nuestra unidad, y se hace un dictamen que pasa por manos de gente conocedora y se responde ya sea diciendo si se puede cortar o no, si se puede podar o no, se hacen las recomendaciones. O sea, manejo del árbol es lo que necesitamos. Ok, entonces si quiero hacer esa poda, sí tendría como que, más que pedir permiso, avisarles, ¿no? No. A ver, si está en el espacio público, es decir, si está en la calle, en la banqueta, en el espacio público,
Los árboles no los puedes tocar. Si El los ayuntamiento- tocas, te haces acreditas a una multa. Ya hay un reglamento y hay una ley de protección del arbolado urbano que tiene incluso, puede llegar hasta la pena de cárcel. Entonces, si el árbol está en el espacio público, no lo puedes tocar. Tienes que hacer una solicitud de que el árbol me está afectando la puedes hacer a través de la página del ayuntamiento o llamando a Ayuntatel y te dan un número de folio de esa solicitud. Esa solicitud con el número de folio se registra y nosotros hacemos inspecciones de manera rutinaria para revisar todas esas solicitudes de corte o de poda. Si el árbol está dentro de tu predio, lo que se recomienda es, como dice el doctor, que se haga una poda adecuada y que te asesores de expertos y de gente que conoce sobre el tema para que tú puedas tomar la mejor decisión sobre tu árbol, ¿no? Pero si está en el espacio público, no lo toques. Ok, excelente. Perfectísimo. Y pues ya la última pregunta. Aquí en Zoom tenemos una que nos hacen. ¿Qué impulsos está dando el municipio para que todos tengamos un árbol en casa? Bueno, pues como mencionábamos, nos interesa, los árboles nos dan los mismos servicios en la calle que en la casa, ¿no? Los árboles son nuestros amigos, nuestros compañeros, nos dan vida y el municipio está muy interesado que aproveches el espacio que tienes en tu casa para plantar árboles. Y de esa forma, pues tenemos el programa de Adopta un Árbol, en el cual puedes solicitar los árboles para plantar en tu casa y también te podemos recomendar de acuerdo a tu predio, a tu espacio disponible que tengas, qué especie es la que te conviene plantar. Hoy en día estamos promoviendo también la plantación de árboles frutales como una estrategia de fortalecimiento alimentario. Entonces, pues también ofrecemos árboles frutales para plantar en las casas. Excelente. Pues muchísimas gracias, arquitecta Leticia, doctor Jorge Carlos. Aquí en la plataforma ya no tenemos preguntas y en Facebook tenemos unas 2 o 3 más, pero pues la verdad ya no tenemos tiempo ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a dejar nuestras redes sociales y ahorita igual les comentamos las redes sociales del ayuntamiento, de la Unidad de Desarrollo Sustentable, es Mérida Sustentable en Facebook. Ahí también pueden escribir sus dudas, sus comentarios y también aquí en la pantalla están viendo nuestras redes sociales. Pueden también, si te quedaste con preguntas, pueden escribirnos en Facebook, en Instagram o en Twitter y en dado caso que sea una pregunta muy específica para el ayuntamiento, nosotros canalizamos esa pregunta y se las pasamos a la Unidad de Desarrollo Sustentable. Y pues, arquitecta, doctor, en nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, agradecemos su participación. Celebramos muchísimo todas estas estrategias, estos programas que está haciendo el ayuntamiento y pues todos los trabajos también que estamos haciendo en conjunto. Y pues no me queda más que otra vez agradecerles y pues a todos los espectadores, muchas gracias por vernos, por estar interesados de este tema. No solo se queda aquí vi el seminario de Zoom y padrísima la información, sino vamos a participar, necesitamos la participación ciudadana, necesitamos de ustedes para que todo esto también dé frutos, para que este arbolito dé frutos. Entonces, muchísimas gracias, bonita tarde a todos y pues nos estamos viendo en el siguiente seminario. Hasta luego. Hasta luego y muchísimas gracias a ustedes. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.